días. Nuevamente los ciberdiálogos. Nos encontramos hoy con un profesor, doctor, que van a conocer, Fernando Wilson, de aquí de la región, la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a conocer su vida, vamos a conocer sus relaciones, con un tema que le hemos propuesto nuevo. Vamos a abordar por primera vez el concepto de la soberanía digital. ¿Qué se puede entender? ¿Cómo se puede abordar? ¿Qué cosas podemos hacer? Yo quiero presentarles a esta gran persona que conozco hace mucho tiempo. La historia es una pasión que nos conmueve, que nos une. Hemos partido con la historia marítima, una historia que confluye en todas. La historia marítima, igual que las tortas, en donde tiene muchas capas, la historia política, la historia económica, Bueno, la historia marítima es un trozo de ella. Así de compleja es, por eso es que me gusta. Fernando, muy bienvenido. Muchas gracias. Solamente, darte la bienvenida a los ciberdiálogos, estos diálogos del ciberespacio, pero partiendo de ti, de esta persona, de este hombre, para que nos cuentes tu historia. A ver, ¿qué puedo decir? Siempre fui lo que en aquella época se llamaba un nerd. Siempre me fascinó saber lo que había pasado. Y en ese sentido fui un ávido lector, soy un ávido lector. La historia siempre me llamó la atención, pero particularmente la historia naval, tanto por contactos familiares como por la experiencia de lo que representa, marca una dinámica interesante de crecimiento. Uno se fascina inicialmente por el fierro, los buques, el acorazado, digamos, una maravilla de la revolución industrial. De ahí uno comienza a entender cómo se los usa, el impacto político que tuvieron, la posición que tuvieron dentro de lo que fue el desarrollo del poder de las sociedades. Se me quedó grabado ese comentario de que cuando se decía cuánto pesan los países, aludía al desplazamiento de su línea de batalla, de sus acorazados. Y bueno, a esas alturas ya se había convertido en un verdadero vicio, más que obsesión. Tuve la oportunidad de convertirlo en profesión, digamos, de estudiar historia. Con grandes maestros coincidí en un momento particularmente feliz del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Profesores como don Héctor Herrera, Raúl Bonocore, Eduardo Cavieres, grandes maestros, Rodolfo Urbina. Fueron experiencias fantásticas y bueno, pude ir desarrollando la disciplina. Tuve, digamos, la oportunidad de ser ayudante. En su momento llegué a ser profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Se me dio la oportunidad de entrar en un proyecto que en esa época nacía, que era la Facultad de Humanidades, entonces hoy día Facultad de Artes Liberales, que es... Cuando yo llegué éramos 17, hoy día ya somos más de 120, hay una serie de proyectos en desarrollo que son fascinantes y he tenido la suerte de trabajar en distintos lugares donde ocurren cosas, donde están pasando situaciones. Hoy día tenemos un programa de docencia en humanidades para todas las carreras de la universidad, el proyecto CORE, del cual también he sido parte y es tremendamente interesante estar con alumnos de primer año que no han visto 3 letras juntas fuera de una ecuación desde séptimo básico, descubrir a Platón, Aristóteles y luego ir entrando en procesos que nuevamente tienen un contacto con la historia que son fascinantes. Las humanidades en general se convierten en una forma de entender la realidad que, bueno, el mundo presente tanto las echa de menos, digamos. Esto que señalas respecto a la pasión, yo creo que la pasión mueve, permite hacer investigación profunda, pero también lo que señala la historia naval, la historia marítima, el mundo fue globalizado, y es una tesis que yo siempre sostengo, gracias a la pasión que tuvo el imperio victoriano para poder mantener sus redes de comunicaciones y de navegación, con la protección que ello significaba. Recordemos la guerra de 1812, donde se enfrenta Estados Unidos con el Reino Unido, lo que ocurre acá en Chile, y esta presencia importante del Reino Unido. De hecho, tuvieron una escuadra, la Estación Naval del Pacífico aquí en Valparaíso, que muy poca gente sabe. O sea, nuestra historia, siempre contamos la historia de lo que pasó en Chile, pero no qué pasaba con otros países. La presencia, yo diría, más relevante al tema que nos convoca el ciberespacio, porque yo digo, mira, esto nace con algo que podríamos decir la Internet victoriana. Nace por la llegada de los cables submarinos telegráficos en 1870-72. De hecho, tenemos un relato muy interesante que lo cuenta el único civil a bordo de la Esmeralda. Ese civil, un ingeniero, Cabrera, estaba contratado para poder unir el cable que habían cortado. O sea, su trabajo era recuperar las comunicaciones digitales. O sea, en la guerra del Pacífico teníamos un antecedente no menor. Ese modelo de cables para poder dar datos para informaciones, para compras, tenía la ruta de navegación, donde se movía el clipper, el velero.
Hoy en día eso es fibra óptica y es el portacontenedores, o sea, el modelo de globalización tiene 150 años. Sigue exactamente el mismo modelo y hoy día precisamente seguimos hablando de cables, el cable Pratt, el cable del Pacífico que se acaba de anunciar llegar acá a Valparaíso. Todo ello representa conectividad digital. Mucha gente está convencida que el Internet es satelital. Bueno, Elon Musk con, digamos, Starlink, etcétera. Pero el verdadero flujo de datos se da precisamente a través de cables submarinos, cables de fibra óptica, que representan un desafío no solamente económico, cultural y de comunicaciones, sino que estratégico, que es gigantesco. En el conflicto, la invasión rusa a Ucrania, el año antepasado, se dio un evento que tuvo poco eco, pero buques rusos cortaron cables a la salida de Marsella, afuera de Marsella, cortando el acceso, el ancho de banda de Francia en un 20%, y también cables al norte de Gran Bretaña, aislando las Islas Feroe y las Shetland, demostrando la vulnerabilidad. La reacción inmediata de Gran Bretaña fue comprar un buque para defensa submarina de cables, el Proteus, que ya está en servicio, y ahora van a construir un segundo. Es decir, esto es un ámbito que ya está siendo utilizado, que como bien se mencionaba, digamos, ya era comprendido a cabalidad en el siglo XIX, y que por alguna razón salió de escena durante el siglo XX, y hoy día estamos, como tantas otras cosas, creyendo que es la última novedad, cuando al final del día es absolutamente clásico y tradicional. Y eso nos lleva a otra reflexión que es fundamental indexarla en Chile. Nosotros estamos acostumbrados a ser un país pequeño en el último rincón del mundo. Y eso ya no es así. Eso era real cuando no había ninguna otra forma de comunicarnos que un galeón cruzando el Cabo de Hornos, digamos, durante 3 meses al año. Hoy día estamos a 12 horas en avión y instantáneamente con cualquier parte del mundo por comunicaciones digitales. Y eso hace que para todos los efectos prácticos estemos en contacto inmediato. Bueno, ese contacto inmediato efectivamente es el que llevó a la Armada de los Estados Unidos en el 2010 a crear su primera ciberflota, el Tenth Fleet. Y ellos parten con un enfoque militar llevando la quinta dimensión, el ciberespacio. Algo que se entendía tradicionalmente, las fuerzas combatían en tierra, en el mar, en el aire, en el espacio interior, los satélites, pero entró el ciberespacio. Curiosamente ellos siempre lo ponen como la capa base, o sea, ¿y por qué? Bueno, los cables submarinos, probablemente el 90 y algo por ciento, casi 99% de la data se mueve por ahí. ¿Cómo ha sido entonces la aproximación de los estados a este fenómeno digital para poder hacer uso de este nuevo espacio de batalla? Poder usarlo en beneficio propio y negárselo a quienes son sus adversarios. A ver, hay dos adjetivos que lo califican bien: confusión y reacción. Confusión en el sentido que el Estado tiene serias dificultades de comprender lo que no es material directo. Por lo tanto, el ejercicio del concepto de soberanía se vuelve complejo. Ahí entramos a la soberanía digital. Directamente, digamos, se vuelve complicado porque se trata de ejercer control sobre terminales, sobre las manifestaciones físicas del sistema. Y muchas veces no comprendiendo a cabalidad que lo relevante es el flujo, no las plataformas. Y en un segundo lugar es reactiva porque normalmente surge como respuesta a problemas anteriores, lo que implica que las visiones están siendo de tipo inconexo, desarmado, desarticulado y desordenada, es decir, no hay una aproximación integral. Hoy día ya tenemos autores que están predominantemente en Europa, de alguna forma por la redefinición que tiene la peculiaridad política europea. Recordemos que la Unión Europea está organizada económicamente, pero no políticamente. La Constitución Europea fue rechazada a fines del siglo pasado. Nunca está con un escáner plano, digamos, nunca no ha sido ni rechazada ni aprobada y está ahí esperando mejores tiempos. En esa situación ellos tienen que tomar determinaciones que están fuertemente influidas más bien por los derechos comerciales y económicos antes que por la soberanía. Sin embargo, los estados la reclaman. Y en este momento ellos están logrando llegar a ciertas resoluciones que se están convirtiendo en una suerte de sistema de enlace y estabilización. Los Estados Unidos, que tiene una visión teóricamente más ordenada, producto de la polarización política en la que está viviendo, no ha logrado convertir eso en leyes de manera orgánica y estructurada. Se han tomado decisiones, por ejemplo, respecto a redes sociales, las famosas concurrencias de Mark Zuckerberg al Congreso, etcétera, donde tuvo algunas escenas no demasiado agradables, digamos, también en su momento el propio Elon Musk. Pero falta una visión omnicomprensiva de tipo general y sobre todo, como lo exige un mecanismo de comunicación global, estandarizada a nivel de Estado. Y esto está siendo aprovechada tanto por actores estatales como paraestatales para hacer la suya.
Es explícita la intervención rusa en las elecciones anteriores, en los dos últimos procesos de elecciones presidenciales y parlamentarias en Estados Unidos. El Servicio Secreto norteamericano hace pocas semanas atrás dijo que ya había detectado nuevas intervenciones rusas. Los norcoreanos hacen intervenciones económicas, los chinos de todo tipo, los iraníes también están jugando en esta arena. Por lo tanto, nos encontramos con que los niveles de poder nacional, que son tradicionalmente medidos sobre variables duras, PGB, PIB, capacidad militar, hoy día reconocen una nueva ventana que tiene características completamente distintas. No creo que haya un país más aislado y pobre que Corea del Norte. Sin embargo, es una potencia digital. Y en ese sentido, la soberanía digital, cuando enfrenta a ese tipo de actores, adquiere un carácter mucho más concreto del que estamos acostumbrados a entender y pensar. Bueno, este es el punto de discusión que vamos a hablar después, en qué estamos y en qué se podría hacer a futuro. La soberanía digital es algo nuevo. Tenemos que definirla, verla, cómo llevarlo adelante. Solamente poner dos antecedentes que los vamos a usar de base. 35 años atrás, en Europa, en Suiza, un científico británico, Sir Tim Berners-Lee, inventó y distribuyó los protocolos HTTP. Eso permitió tener el World Wide Web. Esa es la red que hoy usamos, esa es la verdadera. Porque Internet es una cosa, pero el World Wide Web es la que permite que nos vinculemos y que ocurran todos estos fenómenos. El 2000, cuando ese mismo año se cae el muro de Berlín. O sea, aparece la web, se cae el muro de Berlín. Y parte de los países al otro lado de la cortina independizándose. Uno de ellos, Estonia. Y Estonia decide partir totalmente nuevo digitalizado. Pero es atacado en el 2007 por Rusia. El problema de estatuas de héroes soviéticos de la época. Y el Estado, que había partido digitalizado, quedó totalmente destruido. ¿Cuál fue la respuesta militar? Porque si bien la Unión Europea tiene un acuerdo económico, no tiene acuerdo político, sí participa en una alianza estratégica, la OTAN, la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, con otros países, decidió llevar a Tallinn, la capital de Estonia, el centro de competencia ciberdefensa, el CCDOE, donde se encargan de hacer todos los años ejercicios para comprobar capacidades ofensivas reales y defensivas ante estos ataques que pueden ser a infraestructura crítica. ¿Y por qué pongo esto? Porque en este espacio nuevo hay reglas. Está el manual de Tallinn 2.0 ya, que regula qué tenemos que hacer. Están las formas de entrenar equipos y usar esta tecnología tanto para defenderse como para atacar. Ese es el contexto histórico y eso es lo que queremos hablar en el próximo capítulo.